acerca de este hecho tan increíble, el hecho de que el Señor Jesús resucitó. Y quisiera que me acompañaran otra vez a Juan 11 en la resurrección de Lázaro, donde dice que las hermanas de él, Marta, María, enviaron a Jesús a decirle que Lázaro, su amigo, el que tú amas, le dijeron, al que tú amas, es como un reproche, ¿no? Al que tú amas, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué no has venido? El que tú amas está enfermo. Y cuando llegaron donde Jesús, estas personas, Lázaro ya había muerto, estaba muerto. Y el Señor Jesús, sin embargo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Así que esta muerte de Lázaro era para gloria del Padre y gloria del Hijo. Y dice que el Señor Jesucristo, en cambio de salir corriendo inmediatamente, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y se quedó a propósito. ¿Por qué? Sabemos que el Señor Jesucristo llegó en el día cuarto y que en el día cuarto pues Él ya estaba sepultado y ya todas las cosas estaban como finiquitadas, todo había pasado ya. Y vino y habló con Marta, y Marta lo primero que le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le respondió, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, yo sé que Él va a resucitar al final del tiempo, dentro de siglos, cuando, no sé, al final de los tiempos va a resucitar. Y naturalmente ella no comprendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. No entendió que Él lo iba a resucitar. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces aquí hace alusión, y lo vamos a ver, a todos los que han creído en Él. Y no solamente dice la Escritura que solo los que hayan creído, todos van a resucitar. Dios va a hacer algo increíble. Esto nos parece fuera de todo lo normal, porque nosotros vivimos en una dimensión del mundo donde eso es imposible, donde no pueden suceder ese tipo de cosas. Estamos en un mundo donde lo que manda es lo que sentimos, y estamos en el mundo, como yo digo siempre, del chocolate y el queso y el pan, donde necesitamos esas cosas para vivir. Y bueno, somos muy de esta tierra, pero Cristo es de otro mundo, es de otra dimensión, y Él tiene ese poder para resucitar a otros. Y con esto Él estaba enviando también un mensaje. Esto sucedió poco tiempo antes de que Él mismo resucitara. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que porque Cristo es la resurrección y la vida, todos, todos, todos tienen esa posibilidad de ser resucitados. Y todos los que han creído en Él, y todos los que han creído en Él, resucitarán. Y eso nos parece increíble, pero todos vamos a resucitar a una vida como la de Él, a esa dimensión en la que Él vive, en una dimensión que nosotros no alcanzamos a comprender, donde no hay necesidad de chocolate, queso y pan. En serio, es otra cosa. No sabemos de qué vive Dios, no sabemos cómo vive Dios, no sabemos qué es la eternidad, no sabemos cómo es que Dios sabe todo, y no entendemos eso. No lo alcanzamos a comprender, no alcanzamos a comprender la inmensidad de lo que Dios está haciendo con nosotros. No alcanzamos a comprender. Nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender cómo estamos nosotros por dentro. Se requiere que haya personas que pasen 7 años más especializaciones y todo lo más para que comiencen a comprender un poquito de lo que somos nosotros mismos materialmente. Imagínense mucho menos en el tema de lo espiritual. Pero el Señor Jesucristo le preguntó a Marta, Marta, yo soy la resurrección, ¿lo crees? Y ella dijo, sí, yo lo creo, yo lo creo. Ah, dijo el Señor, bueno, listo, tú lo crees, muy bien. Y entonces dice que hubo un momento en que vinieron a la tumba y todo el mundo estaba llorando, y Marta estaba llorando, y María estaba llorando,
Y todas las personas estaban muy conmovidas y dice que la escritura dice en el versículo 33 que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y hace referencia a algunos comentarios dicen que el Señor Jesucristo estaba realmente lleno de un deseo de acabar ya con la muerte. Él vino a terminar con la muerte y le daba angustia de ver el dolor, el sufrimiento que causa la muerte. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Él no nos creó para morir, Él nos creó para vivir. Él no nos hizo para morir. Y cuando Él vino, Él en Juan 10:10 declaró: yo vine para que ustedes tengan vida, vida en abundancia. Y este versículo ha sido tomado para prometer prosperidad material y física en esta tierra. Pero aquí es el contexto de la resurrección. Él vino para que tengamos vida eterna, abundante vida eterna, en la estatura, en la plenitud de lo que Dios es. A eso vino Él. Y entonces por eso le dio tristeza de ver lo que la muerte hace en las personas, la destrucción que hay. Y Él estaba decidido a acabar con la muerte. Y había declarado: yo soy la resurrección y la vida. Y en el versículo 39 dijo: quiten la piedra. Y Marta, la que había dicho: yo creo, yo entiendo, dijo: Señor, ¿cómo se le ocurre? No quiten la piedra, eso huele mal. Dice la escritura con claridad, dice: hiede, hiede. ¿Alguna vez han pasado por algún lugar, han tenido alguna cosa que huela horrible? ¿Alguna vez han? Sí, algunos, yo no sé, aquí tal vez de los que estudian medicina de pronto se hayan encontrado con un muerto que huele mal. Pero Marta le dijo: no, Señor, esto ya hiede, está muerto. Y Él le dijo: Marta, ¿no te dije yo que si creías? Y entonces Él dijo algo que es el punto que también quiero que ustedes piensen un poco hoy. Si nos vamos con esto, vamos bien. Dijo, refiriéndose a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro estaba muerto, pero Cristo habló de él como si estuviera vivo. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Él estaba muerto, estaba ya mal, oliendo mal, pero Él habló de Lázaro como si estuviera vivo. Y eso fue lo que Jesucristo predicó también. En una ocasión en que vinieron los saduceos para tentarlo, para reírse, para burlarse de Jesús, porque ellos no creían en la resurrección. Vinieron a Jesús y le dijeron: mire, Señor, había una ley en el Antiguo Testamento, era la ley del levirato, que era una ley que hacía posible que nadie perdiera su herencia, que ningún hombre perdiera su patrimonio. Y entonces por esa ley hacía posible que ninguna familia se quedara sin un heredero, los hombres eran los que heredaban. Y bueno, el asunto es que ponen los saduceos un ejemplo, que hubo una mujer que tuvo un esposo y se le murió sin tener hijos. Y entonces la ley decía: el hermano tenga hijos con ella para que no pierda él su herencia. Y entonces vino el hermano, pero también se murió y no pudo tener hijos, y pasaron 7 hermanos, según el relato de ellos, para burlarse de Jesús. 7 hermanos pasaron y con ninguno de ellos pudo tener hijos, y le hicieron la pregunta para reírse: en la resurrección, Señor Jesús, ¿de quién será esposa esta mujer? Porque todos los 7 fueron esposos de ella. Y como diciendo: usted a ver cómo va a explicar esto. Y el Señor Jesucristo les dijo varias cosas. La primera le dijo: ustedes hierran o erráis por desconocer las Escrituras. Les dijo: ustedes están mal, ustedes se creen muy inteligentes, andan muy mal. Porque en el reino de Dios, en ese mundo que Cristo nos quiere dar a nosotros, hay otra dimensión en la que no va a haber matrimonio. Pobres los maridos que les encanta el matrimonio y que les gusta la intimidad y todas las cosas deliciosas del matrimonio. Eso
parece, con todo lo lindo y hermoso que es y de lo delicioso que es, parece que no se compara con la gloria de esa existencia que Dios tiene para nosotros. Y él dijo que en ese tiempo no iba a haber esta condición que ahora tenemos, que va a haber otra condición, es una condición celestial, espiritual, a la que Él nos está llamando, cosas que no entendemos. Nosotros estamos en una dimensión material, física, espacial, de 3 dimensiones. Y hay algunos científicos que dicen que existen 4, 5, 6, hasta 6 dimensiones. Y uno dice, ¿cómo así? No entiendo. Bueno, yo escasamente entiendo 3 dimensiones, ¿no? Alto, ¿no? Largo, ancho, y de ahí de para allá no me hablen de dimensiones porque no entiendo ni forro, pero dicen que hay más dimensiones y Dios habita en una de esas dimensiones de lo espiritual, donde no existe ni el tiempo, ni espacios, ni cosas que limiten a Dios. Y Dios les dice, ¿saben qué? Saduceos, ustedes están muy mal. En ese tiempo no va a haber hombre, mujer, todos seremos una creación de Dios que, como les digo, no alcanzamos a entender. Así que ustedes están muy mal, están errados. Y en segundo lugar, les dijo, yo soy, dice la escritura, Cristo cita una escritura, hablando de Dios, quien declara, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuánto tiempo, cuando Cristo habla, cuando Cristo pone este ejemplo, cuánto tiempo hacía que habían vivido estas personas? ¿Cuánto tiempo atrás, hacia el pasado, cuánto tiempo atrás había vivido Abraham? ¿En el año qué? En el año 2000 antes de Cristo. Hacía 2000 años había muerto, más o menos, no estamos hablando en general, 2000 años. Y su hijo, ¿quién fue el hijo de Abraham? Isaac y Jacob. Habían muerto 19 siglos antes. Y sin embargo Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego Cristo dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Él dice, yo soy el Dios de Abraham, para Dios Abraham está vivo. Y como es tan del Antiguo Testamento, no encontramos estatuas en las iglesias de Abraham, pero Abraham para Dios está vivo y es una de sus figuras centrales en su reino. Y Abraham, Isaac y Jacob. Así que aunque habían pasado 2000 años más o menos, para Dios estaban vivos. Ese es otro tema que no vamos a entrar hoy, pero el tema que aquí Cristo quiere mostrar es que Dios, Cristo, tiene el poder para resucitar a toda persona que haya vivido en cualquier época de la historia de la humanidad, haya sido 2000 o 3000 o 4000 o 5000 o no sé cuántos miles de años. Para Dios, Él no se olvida de nadie. Y ¿saben qué? Me gusta mucho esto que Él dice, Lázaro, ven fuera, porque Él nos conoce por nombre y Él nos va a llamar a cada uno. Y cuando yo muera y pase no sé cuánto tiempo, yo espero en la confianza y en la seguridad que el Señor va a decir, Héctor, ven fuera, y me va a dar vida eterna y me va a resucitar. Él es el Dios de la resurrección. Él es el Dios que trajo la vida. Así que Dios vive en otra dimensión y Cristo tiene este poder y Él está anunciando con esta obra que hace con Lázaro, que Él tiene el poder para resucitar y Él tiene el poder para Él mismo volver a la vida. Como lo dijimos la otra vez, Él dice, nadie ha tomado mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Se acuerdan de esa escritura? Muy bien. Así que el Señor Jesucristo nos muestra este ejemplo antes de la Pascua, antes de la resurrección, para hablar de esa resurrección. Y quisiera que fuéramos a Juan capítulo 19 ahora. Juan capítulo 19. Allí nos está hablando acerca de lo que pasó con respecto a la muerte y otras pruebas acerca de la muerte de Cristo, porque la vez pasada hablamos de la prueba de los 3 días, ¿cierto? De que Él se aseguró que todo el mundo supiera que Él sí había muerto. Pero aquí en Juan capítulo 19 nos habla de otras pruebas
de la muerte de Jesús. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, versículo 31, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Lo que quiere hacer Juan acá es mostrarnos que el Señor Jesucristo murió en una condición, en una cultura, en un momento en que estaba vigente la ley y que se estaba guardando el primer día de los panes sin levadura, se estaba guardando los días de los panes sin levadura, y por eso entendemos cómo entró el Señor Jesús al templo, y cuando Él entró, sacó, limpió el templo, lavó espiritualmente, sacó a los que estaban vendiendo, haciendo negocios en el templo, porque todo el mundo, todos los judíos estaban limpiando sus casas de levadura. Todo el mundo era orden limpiar las casas de la levadura, porque los panes sin levadura eran eso, y reflejaban cómo salió Israel de Egipto, que era un símbolo de pecado y de opresión y de muerte, y cómo Dios los sacó de allí, y en ese sacarlos los fue perfeccionando y fue obrando con ellos, y Cristo viene a limpiar el templo cercano a todo en el contexto de la Pascua. La Pascua puede referirse a la noche en que tomaron la Pascua con los discípulos, al día siguiente en el que mataron el Cordero de la Pascua, pero también a todos esos días. Se llamaba en general la Pascua, panes sin levadura, y el hecho de comer la Pascua. Así que el Señor Jesucristo vino en un contexto en que se guardaba la ley, y eso siempre tenemos que recordarlo, porque Cristo cumplió todos esos símbolos. Jesucristo cumplió todos los símbolos. Él entró ese domingo y Él es el Rey siervo, el Rey siervo, el que vino a servir, el que vino a entregar su vida, un Rey distinto. Y el lunes limpió el templo, y todos estos días dice que predicó el Evangelio. ¿Se acuerdan? Lo vimos el viernes. Muy bien. Y entonces dice que vamos a leerlo otra vez para tener sentido. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas a todos. ¿Por qué le rogaron a Pilato que quebrara las piernas de todos? ¿Cuántos habían ahí crucificados? Habían 3, habían 2 ladrones, estaba el Señor Jesús. Y por causa de ese gran día festivo, que todo indica era el primer día de los panes sin levadura, que era un día santo, de gran santidad, que no necesariamente era el sábado semanal, sino un día muy especial, que era el primer día de los panes sin levadura, y por causa de que ellos querían que los cuerpos se sepultaran pronto para que la santidad del sábado no fuera mancillada, lo que sea, dijeron rápido. De hecho, al Señor Jesucristo todo fue rápido, lo tenemos que matar, dijeron. ¿Se acuerdan que leímos todas las escrituras? Pero rápido, antes de la fiesta, que no sea en la fiesta, tiene que ser antes. Y entonces eso fue en cuestión de horas que lo condenaron, y a las 9 de la mañana lo colgaron en la cruz, a las 9. ¿Y a qué horas murió? A las 3. Y todo indica que más o menos unas 3 horas después de la muerte de Jesús, finalmente lo bajaron de la cruz y lo metieron rápidamente al sepulcro, antes de que comenzara ese gran día del primer día de los panes sin levadura. Y dice que vinieron entonces los soldados, versículo 32, y quebraron las piernas al primero. ¿Para qué le quebraban las piernas? ¿Por qué? ¿Por qué le quebraron las piernas? ¿Para qué? Porque en la cruz, cuando están así en la cruz, la única manera de respirar era alzar un poco. Muy bien. Y cuando les quiebran la pierna, no pueden subir más, ya no pueden respirar, mueren asfixiados. Tenían que romperle las piernas para que se murieran ya. ¿Sí? ¿Cruel o no? ¿Terrible o no? No solamente están crucificados, sino que llegan y le rompen las piernas y mueren sin poder respirar. Es una muerte terrible. Y al Señor Jesucristo dice: mas cuando llegaron a Jesús, ¿qué vieron? Ya estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué sería?
lo habían golpeado, le habían maltratado, le habían pegado, le habían destruido y estaba 6 horas ahí agonizando, perdiendo sangre. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Y por qué salió sangre y agua? Porque la Escritura nos da a entender que el Señor se desangró completamente, ya no tenía más sangre, le salió ya lo último, era como una cosa acuosa. Así que eso fue. Y él que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿No les parece increíble? Todo se estaba cumpliendo, como yo les decía el viernes. Se cumplieron tantas escrituras en esa última semana. Y no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron con esa lanza. Y luego dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secreto. ¿Quién era? Era un discípulo secreto, agente secreto, como muchos de nosotros. Pero la misericordia de Dios aquí es que habla de que las personas, todos podemos cambiar en algún momento y dar testimonio. Y este hombre se llenó de valentía. Era una persona que aparentemente era de medios económicos y además parece que formaba parte del Sanedrín y estaba en desacuerdo total con todo lo que hicieron sus amigos. Y este hombre tuvo la valentía de decir: finalmente soy cristiano, soy de Cristo. Y fue, y dice, era un discípulo secreto de Jesús. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Y sin embargo se presentó ante Pilato y le dijo que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también, ¿quién? Nicodemo. Nicodemo, otro hombre, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Y por qué? Porque también era un discípulo secreto. Entonces nos habla de que hay personas que a veces no confiesan su fe porque les da miedo, les da temor, lo que sea, pero no los podemos juzgar. Hay convicción, ellos creen, y en los momentos más increíbles al fin muestran su fe, y ellos todos mostraron su fe en momentos muy importantes. ¿Quiénes estaban alrededor de Jesús? Nadie. Pedro salió corriendo, Juan salió corriendo, todo el mundo salió corriendo, todos los discípulos, los que se esperaba. Uno esperaba que Pedro estuviera ahí o no, ¿cierto? Pedro, ¿dónde estás? Uno diría: Pedro es el que estaba encabezando todas estas actividades, pedir el cuerpo, buscar un lugar y coordinar todas las cosas para la sepultura del Señor que lo salvó, que lo sacó del agua cuando se estaba hundiendo. Uno diría: Pedro es el que debiera estar ahí. Y sin embargo, ¿estaban dónde? Estaban escondidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, por miedo. Y aquí surgen dos personas de las que no hemos oído mucho en las Escrituras, y vienen y hacen algo increíble. Y luego dice que Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. ¿Cuántos son 100 libras? ¿Cuánto pesa usted? ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Pues calcule, 100 libras son 50 kilos, ¿no? 50 kilos, eso es mucho, o sea que, y yo entiendo que eso era costoso, lo trajeron. Este hombre Nicodemo trajo toda esta mirra y todas estas especias. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Y de quién era ese sepulcro? Según parece, ¿de quién era? De José de Arimatea. Él era un hombre rico que había sido previsivo, como algunos de nosotros que pagamos a la ETBO, ¿no? A Codensa, ¿no? Nuestro sepelio por adelantado. Este hombre había comprado ya un lugar pensando en el tiempo de su muerte. Y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, es decir,
por causa de que había sido la Pascua, inmediatamente viene el día festivo, el primer día de los panes sin levadura, y para que no los cogiera el primer día santo, santo de los panes sin levadura en esta actividad, los sepultaron a toda, y porque aquel sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Y luego viene todo el relato de la resurrección, que ya Paulinita leyó una parte de eso. Pero lo que quiero hacer énfasis es que hay muchas evidencias acerca de la muerte de Jesús y hay muchas evidencias acerca de la resurrección de Cristo, demasiadas evidencias, y porque hay tantas evidencias pues es imposible cubrirlo todo, pero quisiera que hoy viéramos un relato de Cristo resucitado hablando con unos discípulos en el camino a Emaús. Entonces vamos a ir a Lucas 24 y vamos a hablar lo que el Señor Jesucristo habla con estas personas. Acuérdense, el Señor Jesucristo ha resucitado. El Señor Jesucristo ha resucitado. Él dio evidencias de que había muerto y ahora Él muestra evidencias de que Él ha resucitado. Ahora, las Escrituras nos dicen muchas veces, de hecho, en los Hechos, Lucas nos dice que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, se presentó de muchas maneras. ¿Durante cuántos días se presentó vivo? 40 días se presentó vivo, y el apóstol Pablo dice que se presentó a muchas personas, y en una ocasión se presentó incluso hasta 500 personas reunidas, se presentó al Señor Jesucristo. ¿Y de qué hablaba el Señor Jesucristo cuando se presentaba? ¿Se acuerdan de qué hablaba? Ahí dice, la Escritura dice bien claro de qué hablaba. ¿Lo leemos entonces? Del reino. Cada vez que Él se presentó hablaba de su reino, de lo que Él va a hacer, de lo que Él va a venir a traer, de su estado resucitado y qué significa su resurrección y qué dimensiones a donde Él nos quiere llevar. De eso hablaba, de su reino, a dónde vamos a ir, hasta dónde vamos, a dónde vamos a llegar. Esto no es el fin, ¿no? Es el reino. Muy bien, pero quiero entonces que vayamos a Lucas 24 y veamos el tema de la resurrección y que sepamos cuándo fue el primer día de la semana, versículo 1, Lucas 24:1, pero quiero ir directamente al versículo 13, donde habla el Señor Jesús con estos discípulos, y quiero que aprendamos unas lecciones, 3 lecciones ojalá. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Cuántos iban? 2. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Alguien tiene la nueva versión internacional? ¿Qué dice? ¿Cuánto es? 11 kilómetros. ¿Cuántos son 11 kilómetros en cuadras? Harto, ¿no? Y tenían que caminar harto. 11 kilómetros y es lejos, ¿no? Muy bien, entonces iban caminando, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Más adelante nos van a decir de cuáles cosas. Sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, es decir, estaban diciendo, no hermano, yo no estoy de acuerdo, y el otro sí, no, mira lo que pasó y mira lo que hizo, y mira, pero no, porque mira, estaban discutiendo y hablando y tenían harto camino para hablar. Y entonces dice que Jesús se les unió, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Es Jesús resucitado, Cristo ha resucitado, se les aparece en cuerpo. Ya probamos a la saciedad que Cristo sí murió y ha resucitado, y se les presenta de tal manera que ellos no lo pueden identificar. Así que algo ha pasado en Jesús, algo ha cambiado en Jesús. Y esto es algo muy interesante, porque ¿con qué cuerpo va usted a resucitar? Esa es una pregunta que le hicieron al apóstol Pablo, y les invito a que encuentren la respuesta en 1 Corintios 15. Allá está, ¿cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Ahí está bien explicado. Así que el Señor Jesucristo se les presenta y ellos no lo identifican con claridad. Y entonces les dijo, ¿qué pláticas
son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? O sea que, ¿cómo iban esos dos discípulos? Iban diciendo, no, hermano, pero es que no, ¿y cómo es que se murió, hermano? Qué desilusión, no, vámonos, sí, sigamos caminando. No, qué tristeza con esta. Nosotros teníamos tanta esperanza y se murió. Qué tristeza. Estaban así, hablando de tantas cosas, pero iban tristes. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dejó el nombre allí, Lucas. Lucas averiguaba muy bien las cosas y se averiguó el nombre de uno de ellos. Qué lástima que no nos hubiera dicho cuál era el otro, ¿no? Pero dijo Cleofas. Cleofas le dijo algo, le hizo una pregunta a Jesús. Le dijo, ¿eres tú el único forastero? Oiga, ¿cómo? ¿Eres tú el único forastero? ¿Cuántos forasteros habían en la Pascua? Millones. Había mucha gente. Y lo que está diciendo acá es que todo lo que sucedió con Jesús, muchos lo supieron, muchos lo lograron ver, muchos supieron de lo que pasó con Jesús, muchos. Porque la pregunta es, ¿eres tú el único? ¿En dónde estaba? Imagínense ellos diciéndole a Jesús, ¿dónde estabas tú? ¿Que no sabes esto? Todo el mundo lo sabe. Eres tú, el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Dónde andabas? ¿Sí? ¿En qué estabas? Y el Señor Jesús, a mí me parece aquí tan chistoso, como bastante toma pelo el Señor. Él es lindo porque los toma del pelo. Es que yo no sé, bueno, no sé ustedes qué interpretación tendrán, pero el Señor Jesucristo le dice, ¿qué cosas? Haciéndose el que yo no sé nada, cuéntenme, ¿qué es lo que, cuáles cosas? Imagínense, el Señor Jesús nos toma del pelo, ¿qué cosas? Es muy lindo a él. Pero él les quería preguntar para saber qué entendían, qué habían comprendido, en dónde estaban, qué cosas. Y entonces ellos responden y le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Esos eran los temas que estaban hablando. Hermano, yo creo que él era profeta. Y el otro, no, pero es que si hubiera sido profeta, hubiera hecho esto y hubiera hecho caer fuego sobre la gente, el que lo hubieran a subir a una cruz. ¿Cómo se te ocurre? Hermano, yo creo que sí era profeta. Sí, estaban hablando de esos temas. Dice, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Es decir, esos eran los temas. Y te acuerdas cuando resucitó a Lázaro y cuando le dio los ojos al ciego y cuando hizo esto y aquello, y te acuerdas, venían hablando de eso y decían, sí, debe ser profeta. El otro decía, no, pero si hubiera sido profeta. Todos esos temas. Y ellos ahora le dicen, poderoso en obra, en palabra, la enseñanza de Jesús. Les llamaba la atención. ¿Y te acuerdas cuando sí nos enseñaba? ¿Con qué autoridad enseñaba? ¿Cómo es que se murió? Yo no entiendo. Eso era lo que venían hablando. Delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Eso se hizo vox populi. Todo el mundo sabía que había sido injusta la muerte de este hombre y que lo habían entregado a la cruz injustamente, y todo el mundo, mucha gente se enteró. ¿Cómo es que tú no sabes eso? Y luego le dicen, pero nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Nosotros los discípulos, los que andábamos con él, los que le seguíamos, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Qué desilusión, se nos murió el hombre, nos dejó botados a todos. Nosotros estábamos votando por él y nos dejó tirados. Lo subieron a cruz, lo mataron y se acabó el cuento, y aquí estamos. Y entonces dice, pero espérate, porque el cuento, ellos estaban entusiasmados hablando, ¿no? Y le dicen, yo me imagino el Señor calladito, ¿no? El Señor está callado. Y dice, pero espere porque no hemos terminado. Además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres, que nosotros no le creemos a las mujeres. No, eso no dice ahí.
no dice el texto, pero eso era más o menos lo que había, ¿no? Había una situación en que el testimonio de las mujeres era como, esperemos a ver, porque es que las mujeres, bueno, no ha cambiado mucho, y los hombres tampoco, pero el ser humano es la locura, todos somos la locura, pero dice, unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿A cuándo fueron? Antes de la parte diurna del día, es decir que muy posiblemente a las 5 de la mañana ya estaban allá, 5 o 5:30, cuando más o menos se puede ver, llegaron allá. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa? El Señor Jesucristo había hecho el milagro de Lázaro para que todos supieran que Él era el Señor de la vida, Él era la resurrección, pero ellos dicen, no, eso no creemos, no le creemos, no, es como difícil creerle a esa señora, serían que tuvieron alguna alucinación o alguna cosa de esas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan de los relatos? Pedro y Juan fueron los primeros que llegaron allá. ¿Y quién entró primero? Juan. Y luego entró Pedro. ¿Y qué vieron? El sudario. ¿Qué quiere decir que estaba el sudario ahí? Que él ya no necesitaba algo físico para cubrirse. ¿Sí? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y estamos en una duda, ¿qué fue lo que pasó? Estamos en esa angustia y espérate, yo te sigo contando, pero el Señor dijo, ya, está bien. Entonces el Señor les dijo, ¡ay, insensatos! Ahí el Señor se revela al fin, dice, se muestra quién es Él, dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y aquí nos habla de cómo somos los humanos. Todos nosotros leemos las Escrituras y nos cuesta tanto creerlas, ¿o no? Yo creo que ellos conocían mucho las Escrituras, ellos entendían mucho las Escrituras, pero creerlo de corazón, qué difícil es creer en Cristo, qué difícil es creer en Dios, qué difícil creer en la resurrección, qué difícil creer en el reino, qué difícil creer que estamos siendo creados a imagen de Cristo, qué difícil, a nosotros piscina. ¿Sí? Eso sí creemos, algo que podamos tocar, el chocolatico, el huevo y el pan, en eso creemos. ¿Y cuáles son las cosas que los que no creen argumentan? Déjeme tocar y ahí sí creo, ¿no? Porque es difícil creer y todos los seres humanos tenemos ese problema, todos, aquí ellos tenían ese problema, yo tengo ese problema, yo leo las Escrituras, pero no entra todo lo que significa y lo que debiera ser en mí, cambiarme y transformarme, no puedo, no cambio porque no creo en realidad, o ahí yo no sé qué pasa, uno no es transformado como uno quisiera, no vive a la altura de ese reino, y uno ve personas como Pablo y digo, yo creo que ese hombre, sí, él tenía a cada paso la imagen del Cristo que se le presentó y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y eso lo motivaba a hacer lo que hizo, pero yo leo y yo sé que eso es verdad, pero yo no puedo conmigo mismo. Esta naturaleza, esta carne, estas pasiones, este mundo me atrapa, no puedo. Y yo digo, eso es el ser humano. Y el Señor Jesucristo les dijo, qué difícil es para los seres humanos entender las cosas. Qué difícil es. Y luego comienza lo siguiente a decir, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras que de él decían, las cosas que de él decían. Entonces el primer punto que uno pueda hablar de la resurrección, el Señor Jesucristo es el que abre las Escrituras y nos muestra. ¿Y saben qué nos muestra? ¿Qué es lo que Él nos muestra? ¿Dónde está la revelación de Jesús? ¿Dónde? Él dice ¿dónde? Dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras de ese momento? El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está el Evangelio.
pero no lo podemos ver, pero ahí está. Cristo usó el Antiguo Testamento, abrió el Antiguo Testamento para mostrarles todo lo que el Antiguo Testamento decían acerca de Él. Hoy tenemos además el Nuevo Testamento, pero Cristo es el que abre las Escrituras para nosotros. Y saben que las Escrituras son suficientes. Hay personas que a veces dicen, no, pero ¿saben qué? Es que hay un libro, no se imaginan, es un libro secreto. ¿No? Y todo lo que digas secreto, ay sí, leámoslo. Pero las Escrituras, donde está toda la verdad, la realidad, Cristo revelado, su verdad abiertamente ahí para que la leamos, eso decimos, no, ¿saben qué? Eso fue alterado, seguro. ¿Quién sabe? Ahí están, las Escrituras están abiertas. No necesitamos ir a libros raros y secretos y no sé quién escribió esto que es puro cuento, lo de la Biblia. No, las Escrituras, Moisés, los escritos, los profetas, ¿no? Los salmos, ahí está todo. Vaya a las Escrituras. ¿Y saben qué? A veces también pensamos que nosotros tenemos que ser un teólogo, que tenemos que ir a algún lugar especializado para aprender y tener el PhD. ¿No está mal? No, de ninguna manera. Gracias a Dios por ellos, porque nos guían en muchas cosas. Pero ¿saben qué? Toda persona puede entender la profundidad de la revelación de Cristo si solo va a las Escrituras y le dice a Jesús, Señor, enséñame. Él es el que habla, Él es el que enseña. Él les dice la Escritura que Él abrió las Escrituras para ellos y les mostró las Escrituras en donde hablaban de Él. Primer punto entonces, Cristo resucitado está interesado en que usted conozca las Escrituras. Y Él está interesado en explicarnos las Escrituras. Cristo resucitado está dispuesto a enseñarnos si sacamos el tiempito y le decimos, Señor, enséñame. Él dice, tardo de corazón, venga para acá. Y Él comienza a abrir las Escrituras y nos comienza a mostrar las Escrituras. Así que el primer punto, Cristo nos enseña a través de su Espíritu que nos revela toda verdad. Él es, saque tiempo. ¿Quieres conocer el plan, la obra, lo magnífico del Dios que tenemos, los planes tan increíbles que Él tiene, el futuro, el pasado, el presente, toda la obra de Cristo? Abra las Escrituras y dígale, Señor, enséñame. Tengo una avidez por saber, por conocer tu verdad, Señor. Y yo entro y les confieso que tomé tantas notas que a lo último dije, no, es imposible ir por tantas notas, no puedo. La gente se me va a dormir porque hay demasiada información y si uno se pone a ir a tantas Escrituras, lo que hace es como embolatar a la gente y de pronto están todos durmiendo porque hay demasiado que aprender. Pero entonces el primer punto, ojalá que quede claro, el Señor Jesús abre las Escrituras para nosotros. Pídale al Señor Jesús que abra las Escrituras para usted. Aprendamos a oír la voz de Cristo. Él se presenta de maneras que no lo podemos identificar. ¿Sí? Así como se le presentó a estos discípulos. A veces no lo vemos ahí, pero Él está ahí, nos está enseñando. Jesús camina con nosotros y nos enseña, nos corrige. Se angustia a veces de vernos las cosas que hacemos, decimos, pero nos ama a pesar de todo. No hay nada que escandalice a Jesús, nada. No hay nada que escandalice a nuestro Salvador. No lo podemos escandalizar con nada. Él nos enseña, Él nos guía, Él abre las Escrituras para nosotros. El segundo punto está en el versículo 44 en adelante, que ya se da en otro contexto, pero ya está hablando ya de todos los discípulos y cómo Él habló con ellos de la misma manera y les dijo en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento. Y esto es como una continuidad del primer punto. Jesús es el que abre el entendimiento de las personas. Es Jesucristo el que abre el entendimiento de la gente. No es usted.
No somos nosotros, es Cristo el que abre la mente de las personas. Es Cristo quien por gracia abrió nuestro entendimiento para que yo comprendiera el Evangelio. Es Cristo quien lo hace. Es Cristo quien lo hace. Y hay personas en el mundo que todavía no han sido expuestos a esa obra de Cristo. De alguna manera no han llegado a estar en relación con el Señor, y todavía su mente está, como dice 2 Corintios 4:4, están cegados porque el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado su entendimiento para que no comprendan el Evangelio de la gracia y de la gloria de Cristo. No lo entienden, no lo comprenden, pero es Cristo quien lo abre el entendimiento. Y ese es el segundo punto. Necesitamos entender que es Cristo quien abre el entendimiento de las personas. Es Cristo. Y nosotros entonces tenemos que tratar con personas incrédulas que son como ciegos. ¿Cómo tratamos a un ciego? ¿Cómo tratamos? ¿Le hacemos la zancadilla? Decimos, ahí viene un ciego. ¡Ah! ¡Pum! ¡Ay, qué golpazo el que se dio! Pobrecito. No, nosotros no tratamos así a los ciegos, los tratamos en general. La naturaleza misma nos dice, trátelo bien, aunque sea una persona rara por ahí, trátelo bien. Entonces, así tratamos a los incrédulos, bien, como ciegos, esperando que alguna cosa suceda en su mente, que Dios nos use de alguna manera para que Cristo abra su entendimiento. No lo critique, no lo persigue, no lo acuse, no lo destruya, no lo vuelva nada, porque a veces decimos, usted ¿por qué no cree? Entonces y hablamos peste sobre las personas, pero no nos damos cuenta que eso no hace nada, y que eso así no se abre la mente de un incrédulo. Es Cristo el que abre la mente de las personas. Y dice ahí bien claramente, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces nosotros vamos a las naciones y vamos a las personas como ir a ciegos. No usando el término despectivamente y humillantemente, no, sino como personas que todavía no han sido tocadas por Cristo. Y nosotros vamos con las palabras de Cristo para que de pronto, en algún momento, su mente se ponga en tono con Cristo y Cristo abra la mente de las personas. Entonces nosotros con el Evangelio no vamos pegándole a la gente. Nosotros con el Evangelio no vamos humillando. Nosotros con el Evangelio no vamos tirando a la gente al infierno. Esa no es la manera. Esa es una manera humana de hacer las cosas. Es una manera carnal, vanidosa nuestra, que nos creemos muy, muy importantes, cuando Cristo ha tenido gracia con nosotros y abrió nuestra mente por su gracia. Tenemos que tener la misma gracia con otros que Cristo tuvo con nosotros. Pero hay algunos que llegan al cristianismo y se sienten la mamá de Tarzán. No, no. Con todo respeto, ¿no? Son ejemplos que un poco fuertes, pero así somos. A veces nos sentimos, a ver, ¿no? ¿Qué quiere que le explique? Y una vanidad y un orgullo y una tontería. Y algunos hermanos que son así, vanidosos, duros, inflexibles, condenadores, tienen sus propios pecados y no los ven. No los ven. Y no abren puertas para otras personas, sino cierran puertas, porque cierran corazones para Cristo. Y el tercer punto entonces es, cuando ya el Señor Jesús se despide, el Señor resucitado despidiéndose, dice en el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Tres cosas. Entonces, ¿la primera cuál es? ¿Cuál fue la primera cosa que dijimos? Jesús es el que explica las Escrituras, ¿sí? A los creyentes. El segundo punto, ¿cuál fue? Cristo es el que abre la mente de los incrédulos y de nosotros. Y el tercer punto es, esta obra es una obra que se hace bajo la bendición de Cristo. Y miren qué más dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios.
el gozo del cristianismo, el gozo de ser cristiano. La vida del cristiano es una vida gozosa, alegre, feliz, en lo posible. Yo sé las pruebas que todos tenemos, las angustias, las lágrimas, los problemas que pasamos, las dificultades, las tormentas, todas las pruebas que tenemos, pero en general nos debe alentar el gozo de nuestra salvación, la esperanza que tenemos en Cristo, el futuro que tenemos con Él. Y el Señor Jesús dice que debemos vivir una vida en gozo y compartir y vivir las cosas en gozo, en alegría. La vida del cristiano no es una vida, yo no sé, a veces nos volvemos como los peores momentos de Job, ¿no? Maldito el día en que yo nací. Y nos volvemos así, pero Dios dice, no, levanta el ánimo, ten gozo, ten esperanza, alaba, confiesa y espera. Hay algo muy lindo, muy hermoso para todos los que hemos creído. Hermanos, en ese ambiente, en ese contexto, tomemos hoy otra vez la Pascua, diciendo lo que Pablo escribió a los hermanos, que cada vez que tomamos la Pascua también anunciamos ese tiempo en que Cristo va a venir y va a hacer realidad todo esto. Él ha resucitado, Él está vivo y Él quiere llevarnos a ese mundo, a esa dimensión donde Él está. Así que tomemos la cena del Señor. Vamos a tomar la cena. Mientras tanto yo leo 1 Corintios 11, donde habla precisamente de que con tomar la cena anunciamos. Así pues, todas las veces, versículo 26, 1 Corintios 11, 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Nuestra vida es una vida de anuncio, nuestra vida es una vida de testimonio, nuestra vida es una vida de proclamar que Cristo murió y resucitó. Y en Él esperamos, en Él nos movemos, en Él somos, en Él estamos. Así que, hermanos, vamos a dar gracias por los símbolos del pan y el vino y hacer énfasis en esto: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, damos gracias a ti por estos símbolos del pan y el vino que hablan de ti, del nuevo pacto, de lo que tú estás haciendo con toda la humanidad. Señor, te pedimos hoy que tú nos hables, como nos enseñes, como le enseñaste a esos dos discípulos, a Cleofas y al otro discípulo, y abriste las escrituras y les enseñaste. Abre las escrituras para nosotros, Señor, que nosotros vayamos allá a ese libro, a la Biblia, y aprendamos y indaguemos quién eres tú, qué haces, cuáles son tus planes, cuál es tu obra, qué hiciste tú, qué significa la cruz, qué significa la resurrección, qué significa la ascensión. Todos esos temas, Señor, que hablemos de ti, que hablemos de lo que significa cada una de esas cosas, Señor. Y también, Señor, ayúdanos a entender que tú abriste el entendimiento nuestro y que tú eres el que abre el entendimiento de las personas, de toda persona, para que tú llegarás. Si la persona está dispuesta, tú abrirás el conocimiento y el entendimiento. Que tú nos ayudes a hacer palabras tuyas de bendición para la gente. Y Señor, ayúdanos a entender que tú nos bendijiste con toda bendición. Eso dice también en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en Cristo Jesús. Así que ayúdanos a sentir esa bendición en nuestra vida, Señor. No nos dejes entrar en oscuridad, en tristezas, en amarguras, en rabias, en cosas, Señor, que nos da como seres humanos. Ayúdanos a recordar tu bendición. Tu bendición está sobre nosotros. Somos personas bendecidas por ti, Señor. Tú nos has bendecido. Ayúdanos a vivir con gozo. Tomamos estos símbolos en tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.